Hay una pregunta que vienen haciéndose sobre todo entre los adultos mayores y que me han consultado para que yo lo explique. Una pregunta que cada vez preocupa mucho más a los adultos mayores, y es que el Estado puede eliminar una pensión o una jubilación argumentando problemas económicos. ¿Es legal que una persona deje de cobrar uno de esos dos beneficios si durante años cotizó para uno y trabajó para el otro? Y más importante todavía, ¿estamos frente a un ahorro fiscal legítimo o frente a una violación de la Constitución? Porque detrás de esa discusión no solo hay números, hay derechos humanos, hay seguridad social y hay millones de venezolanos que trabajaron toda una vida esperando una vejez digna. Entonces, fíjense, no es lo mismo jubilación que pensión. Lo primero que debe entenderse es esto. La pensión y la jubilación no son exactamente iguales. Mucha gente las confunde, pero jurídicamente tienen naturaleza distinta. La jubilación nace del trabajo y de los años de servicio prestados y es un derecho laboral adquirido después de décadas de trabajo. La pensión, en cambio, está vinculada a un sistema de seguridad social. Por ejemplo, la pensión de vejez, la pensión de invalidez, la pensión de sobrevivencia o los beneficios derivados de las cotizaciones al Seguro Social. Por eso, durante muchos años, miles de venezolanos cobraron legalmente ambos beneficios al mismo tiempo. Y es legal. Un maestro podía estar jubilado como docente y además recibir pensión del Seguro Social, por ejemplo, mi mamá. Lo mismo ocurría con empleados públicos, trabajadores de empresas del Estado o personal administrativo. Y eso no es ilegal, porque ambos derechos provenían de fuentes distintas. Uno del trabajo acumulado y el otro del sistema de seguridad social. Ahora, el problema actual es que el Estado, el gobierno, intentando reducir gastos, eliminó uno de los dos beneficios. Y allí surge una discusión jurídica y constitucional, porque el argumento oficial es económico, no hay recursos. Debe racionalizarse el gasto, es necesario ahorrar. Pero aquí aparece la pregunta más importante. ¿Puede el Estado resolver sus problemas financieros eliminando derechos ya adquiridos? Y la respuesta constitucional no es tan simple como muchos creen. ¿Por qué? Porque lo que dice la Constitución es que la protección de los derechos sociales y laborales es muy clara. Por ejemplo, el artículo 80 establece que las personas mayores tienen derecho a una protección integral y a una vida digna. El artículo 86 reconoce la seguridad social como un derecho humano, irrenunciable. Y el artículo 89 es todavía más importante porque prohíbe la desmejora de los derechos laborales adquiridos. Es decir, el Estado no debe quitar derechos ya consolidados arbitrariamente, y lo está haciendo. Además, existe un principio fundamental en materia de derechos humanos, la progresividad. ¿Y qué significa eso? Que los derechos sociales deben avanzar y fortalecerse y no retroceder. Por eso muchos juristas consideramos que eliminar una pensión o una jubilación previamente reconocida constituye una medida regresiva y por tanto inconstitucional. Eso es lo que nosotros queremos. Ahora, el debate real, ¿cuál es? El gobierno puede intentar justificar estas medidas diciendo que existe una emergencia económica. Eso es lo que nos han hecho creer, mientras ellos se dan la gran vida. Y aquí aparece el gran debate moderno. ¿Hasta dónde puede llegar un gobierno en nombre del ahorro fiscal? Porque una cosa es reorganizar gastos públicos y otra muy distinta, destruir derechos sociales de personas que ya cumplieron con sus años de trabajo y con las cotizaciones, especialmente cuando hablamos de adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad. En términos prácticos, eliminar uno de estos ingresos puede condenar literalmente a la pobreza extrema a millones de personas, que es lo que está pasando. Y eso transforma el debate económico en un debate moral y constitucional, porque la seguridad social no fue creada como un privilegio, fue creada como una garantía mínima de dignidad humana. Ahora, ¿cuál es el problema de fondo? Es mucho más profundo de lo que vemos,
porque cuando un Estado comienza a considerar los derechos sociales como simples cargas fiscales, la Constitución pierde sentido práctico. Y allí aparece un enorme riesgo. La normalización de la regresión social, que es lo que estamos viendo hoy. Hoy puede eliminarse la pensión, mañana puede reducirse una jubilación porque me da la gana, alegando que no tengo plata. Después puede relativizarse cualquier derecho bajo el argumento de la crisis, como por ejemplo eliminar las prestaciones sociales, y eso termina debilitando completamente la noción de ciudadanía, porque el ciudadano deja de ser sujeto de derecho y pasa a depender únicamente de la discrecionalidad del poder político, es decir, de las migajas. Por eso esta discusión no se trata únicamente de dinero, se trata de legalidad, de derechos adquiridos, de dignidad humana y del límite que debe existir frente al poder del Estado. Sí, Venezuela atraviesa una crisis económica profunda, pero incluso en las crisis existen principios constitucionales que no deben sacrificarse, las cláusulas pétreas, especialmente cuando hablamos de adultos mayores que trabajaron durante décadas creyendo en un sistema que prometía protección social. Eliminar arbitrariamente una pensión o una jubilación no es simplemente una medida administrativa. Puede convertirse en una violación constitucional, una sentencia de muerte y en una ruptura del principio de seguridad jurídica. Porque un país donde los derechos desaparecen, cuando el Estado entra en crisis, deja de ofrecer garantías reales a sus ciudadanos. Y esa es quizás una de las preguntas más importantes que Venezuela debe hacerse en este momento. ¿La Constitución sigue siendo un límite para el poder o se convirtió únicamente en un texto simbólico sin protección efectiva para la gente? Por eso decimos que nos toca luchar para recuperar la Constitución. Entonces, que quede claro, si usted cotizó para el Seguro Social y además es jubilado, el Estado debería estar pagando los dos beneficios. ¿Qué hacen los vivos? Te pagan uno solo y por el otro te dan el salario mínimo. Para eso mantienen el salario mínimo congelado y no te dan el bono que le dan, por ejemplo, a los jubilados. Es decir, yo soy pensionada porque tengo 59 años, pero también soy jubilada de la administración pública. Yo debería estar cobrando los dos beneficios. No, ellos decidieron quitarme uno de los dos y me pagan 130 bolívares por la pensión. Y hablo en primera persona para que la gente entienda el ejemplo. Y eso lo están haciendo a todos los adultos mayores, a todos. Les eliminaron uno de los dos beneficios, cobran un solo beneficio. ¿Eso es legal? Bueno, ahí tenemos la explicación, ahí se las dejé.